Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido, la review completa de este Smart TV 4K Hisense A6H, en este caso el tamaño de 50 pulgadas, el cual viene con panel VA. Y en este caso aquí en Colombia cuenta con el sistema operativo Vida, mientras que en otros países tiene como sistema operativo Google TV. Cabe mencionar además que este es un modelo del 2022 y que cuenta con 3 años de garantía. Mientras observan este unboxing les menciono algunas cosas muy importantes acerca de este televisor. La primera es que en la página de ratings.com ellos analizan el tamaño de 65 pulgadas que tiene versión de sistema operativo Google TV y viene con panel IPS. Ellos mencionan que de todos los tamaños disponibles solamente este de 50 pulgadas viene con panel VA. Y ya lo he podido corroborar con el método más certero, que es por medio de la captura de los píxeles. Lo otro que quiero mencionarles desde ya es que el sistema operativo Vida, si bien tiene algunas limitaciones en cuanto a aplicaciones, se supone que con el tiempo irán introduciendo más aplicaciones. La verdad es que en cuanto a diseño y funcionalidad no me disgustó, de hecho me sorprendió en muchos aspectos que verán a través de este video. Y en cuanto a calidad gráfica, la verdad es que no se desempeña para nada mal. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja: el manual de usuario, la guía de configuración, el certificado de garantía, las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 2 por cada una de ellas, por supuesto también el cable de energía que va conectado aquí en esta parte posterior lateral del televisor. También incluye 2 baterías desechables AAA para el control remoto. Este sería el control. La verdad es que su diseño no me disgustó, me parece que es pequeño, tiene una buena ubicación de las teclas, incluyendo aquellas de acceso directo para algunas aplicaciones. No me disgustó, me parece que es muy ergonómico en comparación a diseños de controles de otros modelos de esta misma marca. En cuanto a entradas, este puerto que dice Service es solamente para hacer pruebas de fábrica, ellos mismos lo aclaran en el manual. Cuenta además con entradas compuestas, tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio, no es canal de retorno de audio mejorado. Tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para conectar el cable de la antena de aire, soporta por supuesto la señal TDT. Tiene por supuesto también un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y también un puerto de 3,5 milímetros para conectar auriculares. Así los he visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este televisor es de 6,9 centímetros. Tiene por supuesto un botón en la parte central para funciones básicas. En la instalación de las bases es muy fácil, cada una de ellas tiene impresa la letra L para left o izquierda y la letra R para right o derecha, y por supuesto en la parte baja del televisor también tienen impresas esas letras, simplemente hacen coincidir cada letra de cada base a su respectivo lugar, las acomodan y proceden a instalar los tornillos de la manera en la que les muestro. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para poder instalarlo en una base de pared en horizontal es de 20 centímetros y en vertical de 30 centímetros. El peso total de este televisor incluyendo las bases es de 10 kilogramos. Algunas unidades pueden venir así con estos plásticos protectores, además de estas barras de icopor en sus laterales de pantalla. Deben tener muy presente que solamente se debe quitar el plástico en la pantalla cuando el televisor venga con una etiqueta que indique que se debe quitar, como por ejemplo esta etiqueta amarilla que les muestro. Puede venir de otros colores, pero solamente si tiene este tipo de etiquetas, porque como tal la pantalla viene con otro plástico o lámina protectora que no se debe quitar. Tengan eso muy presente. La distancia entre bases es de aproximadamente 97 centímetros para este tamaño de 50 pulgadas. El consumo máximo aproximado es de 100 watts en cuanto a energía. Y así los he visto desde uno de sus laterales. La verdad es que su estabilidad no está para nada mal. Y recuerden que el grosor máximo aproximado es de 6,9 centímetros.
Ahora sí, vamos con el primer encendido de este Smart TV 4K Hisense A6H de 50 pulgadas con panel VA con sistema operativo Vida. El primer inicio me parece que fue muy minimalista en comparación, por ejemplo, a televisores con Android o con Google TV. Es muy rápido, me gustó que la fluidez tanto en este primer encendido como en general del sistema operativo es muy buena. Es importante mencionar, por supuesto, que ese televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz y también, por supuesto, de 2,4 GHz. La recepción es buena, la conexión fue estable durante las casi 3 horas de uso continuo en el que tuve sometido a este Smart TV. Selecciona, por supuesto, la región, en este caso Colombia. Deben aceptar también todos los términos y condiciones para poder que todas las funciones Smart se lleven a cabo de la mejor manera. También pueden crear una cuenta en este primer encendido si así lo quieren, o simplemente saltar este paso y hacerlo más adelante. Luego les pide que indiquen un nombre para su televisor para que sea reconocido por dispositivos. Aquí hay unos predeterminados, simplemente pueden establecer uno propio. Después les recomienda que si quieren acceder de una vez a Netflix, yo simplemente salto el paso y listo. Ahora bien, el primer aviso que me aparece prácticamente de una al acceder a este menú principal es que hay una actualización disponible. Por supuesto, voy a proceder a descargarla y actualizarla. El proceso puede tardar, obviamente, dependiendo de la velocidad de descarga de internet que tengan en su hogar. Y tengan presente que después de descargar la actualización deben reiniciar el televisor para que esta actualización se instale. El proceso puede tardar aproximadamente entre 7 y 10 minutos más o menos. Luego de esta actualización deben aceptar de nuevo los términos y condiciones y política de privacidad, y como tal, al parecer lo único nuevo que traía esta actualización es el Apple AirPlay y HomeKit. Si tienen un dispositivo Apple pueden hacer todo este tipo de configuración de una vez si así lo quieren. Como yo no tengo ningún dispositivo Apple, simplemente no me interesa este paso y lo voy a saltar, pero quería mostrarles ese aspecto. Para acceder a los comandos de voz, primero deben oprimir esta tecla de menú por varios segundos para poder sincronizar el control remoto con el televisor y así poder acceder a la función de micrófono y darle algunos comandos de voz disponibles. El asistente de voz es Vida Voice. En algunos países soporta además el Amazon Alexa, pero aparentemente aquí en Colombia, hasta donde he podido probar, no lo soporta, y aquí les dejo algunas pruebas con el Vida Voice. Abre YouTube. Sube volumen 10. Abre Netflix. Abre Disney Plus. Abre Disney Plus. Miren, ya mencioné que el control remoto me pareció muy ergonómico, muy cómodo al agarre, muy intuitiva la ubicación de las teclas. También debo decir que la fluidez del sistema operativo me pareció que es muy rápida. La verdad es que me sorprendió mucho. Creí que iba a ser muy lento, pero la verdad es que no. Abren muy rápidas las aplicaciones, cargan muy rápido los videos. Al saltar de una aplicación a otra, muchas veces la aplicación que abrimos primero queda abierta, aunque algunas veces también se reinicia, pero nada alarmante porque vuelven a abrir de una forma relativamente rápida, lo cual desde mi punto de vista es genial. Entonces, como tal, en cuanto a fluidez y funcionalidad general de este sistema operativo Vida, la verdad es que me sorprendió de una buena manera. Y también me gustó mucho que enciende y apaga muy rápido. La verdad es que tal vez para algunas personas esto no sea algo muy relevante, pero la verdad es que para mí sí que lo es. Repito, la fluidez del sistema operativo es muy buena desde mi punto de vista. Y otro aspecto muy importante es que al apagarlo, desconectarlo luego de la red eléctrica, como les estoy mostrando, y volverlo a encender,
El televisor arranca o enciende de una forma relativamente rápida, queda totalmente funcional en aproximadamente entre 20 y 25 segundos, lo cual no es tan rápido como el sistema operativo WebOS de LG o el sistema operativo Tizen de los Samsung, pero es más rápido en comparación a los televisores con Android o con Google TV, que pueden tardar entre 40 y 50 segundos en quedar totalmente funcionales luego de haberlos desconectado de la red eléctrica y volverlos a encender. Es importante mencionar que nunca les recomiendo desconectar directamente el televisor sin haberlo apagado primero con el control remoto. Tengan eso muy presente para así no afectar de forma negativa con el tiempo el sistema electrónico de los televisores Smart. Entonces, vuelvo y repito, en cuanto a funcionalidad, encendido y apagado rápido, apertura de aplicaciones y carga de videos, este sistema operativo Vida me pareció que es muy bueno, o al menos muy bien optimizado para esta marca Hisense. Ahora bien, la única real desventaja en comparación a televisores con Android o con Google TV es por supuesto la tienda de aplicaciones. El catálogo de aplicaciones no es tan amplio como la Google Play Store, pero por lo menos tiene muchas de las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Apple TV, Amazon Prime. Sin embargo, una de las más populares como HBO Max hasta ahora no la posee. Probablemente en el futuro tal vez la adquieran, esperemos que sí. Sería una de las pocas desventajas del sistema operativo Vida hasta hoy. Y hasta donde sé, no se le pueden instalar archivos APK porque obviamente solamente esto es posible con el sistema operativo Android o Google TV. En cuanto a la función de compartir pantalla, por supuesto que es posible simplemente accediendo a esta aplicación en el televisor para activarla y después en nuestro teléfono inteligente buscar la función de compartir pantalla, o por ejemplo en los teléfonos inteligentes de la marca Samsung está la función conocida como Smart View. Al activarla va a reconocer el nombre del televisor. Por ejemplo, al principio en el primer encendido vieron que aparecía unos nombres predeterminados. Si ustedes escogieron alguno, simplemente lo buscan en el menú que les aparece en su teléfono inteligente para que se pueda llevar a cabo esta función de Screen Mirroring o compartir pantalla, que funciona muy bien. Y en cuanto a navegador de internet, solamente tiene uno disponible, por lo menos hasta la fecha. Funciona bien, permite reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. También va a aparecer publicidad, eso pasa en todos los sistemas operativos que he analizado hasta ahora. No es el más intuitivo en cuanto a navegador de internet, pero tampoco es terrible, es por lo menos muy decente. Pero si van a utilizar muchísimo el navegador de internet para, por ejemplo, ver contenido multimedia, como por ejemplo de páginas de anime, la verdad es que no lo recomiendo muchísimo, pero repito, no se desempeña de una mala manera. Cargan muy bien los videos, pero obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en su hogar. Hablando ahora sí del review en cuanto a calidad gráfica, quiero empezar primero por este apartado gaming. De fábrica, el televisor viene con algunas limitaciones, como por ejemplo que no se puede activar la frecuencia de actualización variable. El televisor sí tiene frecuencia de actualización variable, aunque no es ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Es un tipo de frecuencia de actualización variable estándar o básica, por así decirlo. Para poder activarlo simplemente acceden aquí a formato HDMI y lo colocan en formato mejorado. De esta manera entonces ya se puede activar, por ejemplo, la frecuencia de actualización variable. En este caso utilizo la Xbox Series X para poder realizar esta prueba. Aquí lo pueden entonces notar que el televisor sí permite frecuencia de actualización variable, pero recuerden que no es ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Y también se puede en este televisor, por supuesto, el Dolby Vision para gaming, aunque se advierte que esta opción podría incrementar un poco el tiempo de input lag o tiempo de retraso de entrada. Y el televisor como tal no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Y las resoluciones soportadas por este Smart TV son 4K, 1080p y 720p. No soporta 1440p.
Sin embargo, si bien el televisor soporta Dolby Vision para gaming, el problema es que activando esta tecnología de alto rango dinámico se nota mucho efecto ghosting. Es la primera vez que noto un efecto ghosting tan perceptible en un televisor, pero solamente es con la función de Dolby Vision. Para quien no sepa, el Dolby Vision es un tipo de tecnología de alto rango dinámico que principalmente lo que hace es mejorar un poco el contraste, intentando atenuar u oscurecer las partes con sombra o que tengan simplemente partes oscuras. Entonces, repito, se nota mucho efecto ghosting con el Dolby Vision para gaming. Es como si con esta tecnología no se pudiera activar la frecuencia de actualización variable. Aquí les muestro entonces que el televisor como tal tiene el Dolby Vision para gaming activado de forma automática. La consola hace que el televisor lo active en videojuegos que tienen este tipo de tecnología, y como tal el televisor no tiene nada para intentar decrecer ese efecto ghosting, que repito es muy perceptible y puede llegar a ser muy molesto. Para mí sí que lo es. Sin embargo, por supuesto, existe la opción para decrecer considerablemente el efecto ghosting, y es simplemente desactivar la función de Dolby Vision en la consola, en este caso la Xbox Series X. Entonces, en este caso el formato HDR es simplemente HDR10, y la verdad es que funciona muy bien, ya no se nota efecto ghosting. La calidad gráfica simplemente cambia un poco, pero de todas formas se sigue notando muy bien en cuanto a alto rango dinámico, en cuanto al hecho de que la escena se nota real, que es lo que se busca con el efecto de alto rango dinámico. La verdad es que en cuanto a calidad gráfica, el HDR10 tiene poco o nada que envidiarle al Dolby Vision. Desde mi punto de vista, el Dolby Vision es simplemente un nombre bonito que llama mucho la atención. Muchos tal vez me tildarán de sacrilegio lo que acabo de decir, pero la verdad es esa. Ya después de analizar tantos televisores, ambos tipos de tecnologías, la verdad es que rinden muy bien. Y también el HDR10+. En cuanto a sus tiempos de input lag, la verdad es que son muy buenos tanto con el Dolby Vision como al desactivar el Dolby Vision. No noté una diferencia muy perceptible, por lo menos no en cuanto al ojo y cerebro humano. De acuerdo a ratings.com, el tiempo de input lag en 4K a 60 Hz de este Smart TV es de 9,5 milisegundos. Pero el tiempo de respuesta sí que puede ser un poco mayor. Yo pensaría que activando la tecnología Dolby Vision es donde se nota más ese efecto de tiempo de respuesta muy lento, junto con el efecto ghosting que puede ser de 15,8 milisegundos. Me parece también muy importante mencionar que el efecto de pantalla sucia de este televisor no es tan perceptible, y eso lo han mejorado en comparación, por ejemplo, al Hisense A6G del año pasado. Y lo bueno es por supuesto que ese efecto de pantalla sucia será prácticamente imperceptible, por ejemplo, a la hora de ver deportes o jugar a videojuegos de deportes. Pero sea como sea, continuando con este apartado gaming, lo que me gusta de este televisor es que el modo juego se activa, pero al mismo tiempo se puede cambiar a distintos modos de imagen, como les estoy mostrando. También se puede cambiar por supuesto la temperatura de color. Y aquí les muestro que se pueden cambiar los distintos modos de imagen, manteniendo como tal las ventajas que ofrece el modo juego, es decir, baja latencia, bajo tiempo de input lag, buen tiempo de respuesta en términos generales, sin activar el Dolby Vision. Ya les mostré que activando el Dolby Vision se va a notar mucho efecto ghosting y la verdad es que se ve muy feo. Entonces en este caso la verdad es que eso sería como algo simplemente de nombre o llamativo, pero el hecho de jugar con el HDR10, que es la tecnología estándar en la mayoría de videojuegos que soportan alto rango dinámico, no está para nada mal. De hecho me parece que se ve muy bien en cuanto a calidad gráfica. Otro aspecto de este Smart TV, tanto en el apartado gaming como al utilizar otro tipo de contenido, es que nunca van a experimentar del temido efecto conocido como Black Crush, es decir que en escenas que tengan mucha sombra se pueden notar muy bien los detalles o de una forma relativamente fácil. Y por supuesto este televisor va a funcionar con la PlayStation 5 o, como les estoy mostrando, con la Xbox Series X. Simplemente que recuerden que
no va a mostrar los 120 Hz en ningún tipo de resolución, que no soporta la resolución 1440p y tampoco soporta ni FreeSync ni G-Sync. En cuanto a calidad gráfica con otro tipo de contenido, este televisor me parece que muestra muy buenos resultados, buenos colores, buen resultado en cuanto al alto rango dinámico. Recuerden que soporta HDR10, HDR10+, HLG y también Dolby Vision. En cuanto a cantidades de brillo, deben tener presente que esto puede variar dependiendo de cada modo de imagen. En rango dinámico estándar puede alcanzar entre 250 y 270 nits. Y en alto rango dinámico entre 270 y 290 nits. Ahora bien, en cuanto a escalado de imagen, no hace un mal trabajo, de hecho me parece que es bueno, simplemente que recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Ahora bien, al observar contenido a través de decodificadores de TV cable, el resultado depende mucho de la compañía que les ofrece ese servicio. En mi caso, por ejemplo, la compañía se llama Claro y ofrece señal en 1080i y se puede notar algo de pixelación y también un manejo del movimiento que no es muy bueno. Este televisor como tal no tiene el mejor manejo del movimiento porque, por ejemplo, no cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, con la que sí cuenta, por ejemplo, televisores de marcas como TCL o Xiaomi. Aún así, el efecto de vibración que se puede notar en este Hisense A6H en algunas escenas que tienen, por ejemplo, barridos de cámara o muchos movimientos rápidos, si bien sí que se puede percibir, me parece que en la mayoría de los casos no es algo terriblemente molesto y que puede ser muy tolerable en la mayoría de los casos. También es importante mencionar que es un televisor más recomendado para habitaciones con poco o nada de iluminación. No tiene el mejor manejo de los reflejos debido a que tiene una muy poca cantidad de brillo, pero en general se comporta de una forma muy buena, especialmente, vuelvo y repito, en habitaciones con poco o nada de iluminación. Y es más recomendado para habitaciones oscuras principalmente debido a que tiene un mejor rendimiento con este tipo de escenas que tienen poco o nada de iluminación por el hecho de tener panel VA y en este caso tiene retroiluminación LED directa, no soporta ni Full Array ni atenuación local. Tiene una relación de contraste que no está para nada mal, su rendimiento en ese tipo de escenas no es malo, sí que muestra algo de efecto clouding, pero en la mayoría de los casos puede ser tolerable o por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. Lo mismo sucede con los leves sangrados de luz que puede llegar a mostrar principalmente en los bordes de su pantalla. En general, con contenido que tiene más color que iluminar, aunque hayan partes también oscuras, me parece que se desempeña de una buena manera. Recuerden que es un televisor de gama baja o gama de entrada que tiene un precio relativamente bajo, así que no le pueden pedir más a la vida. Lo otro que deben saber es que sus ángulos de visión no son buenos, pero esto es precisamente porque tiene panel VA y es normal, los colores van a perder algo de volumen y lucir algo blanquecinos cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, como están pudiendo notar. Y su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo, es lo normal porque no tiene una alta cantidad de brillo. Sea como sea, nunca van a experimentar un calor exagerado al acercarse a su pantalla, lo cual es genial. En cuanto a sonido, su potencia es de 16 watts. Su rendimiento, digamos que es promedio. No es nada sorprendente, pero tampoco es terrible. Y si bien cuenta con opciones de sonido envolvente, la verdad es que no es nada sorprendente. Pero repito, su precio es muy bajo y no le pueden pedir más a la vida. Al final de este video, como es costumbre, van a poder juzgar el rendimiento de su sistema de sonido.
Y ya para terminar, si me preguntan si lo recomiendo o no, la verdad es que sí, tiene un precio muy bajo, tiene 3 años de garantía, tiene buena representación de colores, principalmente cuando ven contenido de alta resolución se desempeña muy bien con una muy buena respuesta de alto rango dinámico. Tiene un buen rendimiento en escenas oscuras, tiene un sistema de sonido aceptable. Y la verdad es que de los puntos negativos podríamos decir simplemente en cuanto a las aplicaciones, por lo menos hasta ahora, pero se espera que más adelante adquieran más aplicaciones. La fluidez del sistema operativo me pareció que es muy buena, muy rápida, muy intuitiva. La ubicación del menú en cuanto al acceder a configuraciones de imagen, de sonido, la navegación como tal me parece que es muy intuitiva y muy rápida. Entonces, si le quieren dar una oportunidad, adelante. Y si no les gusta, pues simplemente lo devuelven en caso de que el almacén donde lo compren les permita hacer eso. Y listo, no siendo más, ¿qué les ha parecido? ¿Lo comprarían sí o no y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong.